amigos oyentes, continuando con nuestra emisión en el día de hoy, damos paso entonces a nuestro invitado. Se trata de Juan Martín Pérez García, que es el secretario ejecutivo de la Redlamit, que es la red de defensa de derechos de los niños, niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes, Juan, bienvenido a nuestra emisión en el día de hoy. Muchísimas gracias, Hugo, por este espacio, esta oportunidad aquí en Bruselas. Gracias. Bueno, Juan, hablemos de tu paso por aquí, por Europa. ¿Qué te trae acá en Europa? Bueno, pues mira, tenemos la oportunidad de esta red de redes, son 26 redes en 19 países que trabajamos por la defensa de los derechos de niños y niñas. Tenemos un convenio marco de cooperación con la Comisión Europea que en 2016, en mi rol de secretario ejecutivo, tuvimos la oportunidad de responder al llamado, presentar una propuesta técnica con nuestro plan estratégico y coincidir en las líneas de incidencia, de fortalecimiento de la sociedad civil que la Unión Europea se ha planteado. Y en estos convenios marcos de cooperación somos 21 redes regionales y globales. Redlamit es una de ellas, con el privilegio de contar con algunos recursos para poder implementarla. Y tenemos entonces la invitación de la Comisión Europea para el foro de sociedad civil con la Comisión para ver un poco la actualización de los programas, líneas, tendencias, y que esencialmente se dan en el marco de este tema global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y este foro, estos foros se dan cada cuánto? Bueno, este foro con sociedad civil es anual. La Unión Europea suele, bueno, es un poco accidentado, no siempre tenemos como toda la información a tiempo y demás, pero digamos, en 2016 fue el primero que participamos nosotros, tuvo otro énfasis que fue más como de conferencias y mucho, estaba terrible en ese momento el tema del terrorismo, el Estado Islámico, entonces como que el foro tuvo un fuerte énfasis en ese momento. El año pasado, 2017, el foro tuvo un énfasis más colocado en la agenda de género, el nuevo consenso europeo que recién se acababa de aprobar, o como un poco el marco de la cooperación internacional de la Unión Europea. Y ahora no está tan claro, están dos actividades, una de ellas tiene que ver con los convenios marco, seguramente discutiremos algunos temas más de carácter administrativo y demás, y el segundo día está muy colocado en la agenda urbana. Como recordarás, el año pasado, en junio del año pasado precisamente, se realizó en Ecuador el encuentro, digamos, de hábitat a nivel global, que marcó líneas muy importantes y particularmente logró empalmarse o complementarse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicho de otra manera, no se podrían lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible si no se le apuesta a las ciudades, porque el 80% de las personas que habitamos el mundo, para 2050 estaremos en las grandes ciudades, con todo lo que eso significa. Entonces es muy posible que la Unión Europea esté también en esta apuesta, orientando sus esfuerzos, ¿no? Vamos a verlo y a discutirlo seguramente en este foro de sociedad civil con la Comisión Europea. Bueno, y la Redlamit es bastante difícil. Sí, el acrónimo. Ya sabes que en América Latina no somos expertos en acrónimos. Que es la red de defensa latinoamericana de los derechos de los niños y jóvenes en América Latina y el Caribe. ¿Podría explicarnos en qué consiste esta defensa o qué es lo que hace, cuáles son los objetivos? Fíjate que, gracias Hugo, mira que nosotros en América Latina sabes que tenemos, y el público que nos escucha, grandes pendientes. No se logra, pese a los avances que se tienen en leyes, en algunos estados el fortalecimiento de las democracias, con muchas fragilidades pero que van avanzando. Además, algo importante que hay que decir, un incremento del Producto Interno Bruto de los países de la región, hay algunos que están creciendo al 7% cada año. El punto es que no logramos superar la desigualdad, sigue siendo una cosa impresionante los niveles de desigualdad. En América Latina tenemos muchos de los hombres más ricos del mundo, pero también tenemos niveles de pobreza muy altos. Y una característica de América Latina es que la pobreza tiene el rostro infantil, y particularmente de mujer y indígenas. Entonces, esto lleva a que la sociedad civil de América Latina
surja ante los vacíos del Estado o de los Estados, y Redlamik es una expresión de ello. Redlamik tiene como formalmente 17 años trabajando, pero las organizaciones que integran y las redes que integran esta Redlamik, algunas ya llevan 4 décadas o 5 décadas. Digamos, aquí la clave o nuestro marco de articulación y de encuentro es el órgano de tratado, o más bien el instrumento internacional conocido como la Convención sobre los Derechos del Niño, que en 1989 todos los países del mundo, exceptuando Estados Unidos, y que nos volvió a recordar que no ha firmado ahora con estas barbaridades que hicieron de encerrar a niños en jaulas en campos de concentración, nos recuerda nuevamente que los Estados Unidos no han firmado la convención, pero todo el mundo en su conjunto lo ha firmado. Redlamik trabaja en torno a ese marco de referencia internacional. Trabajamos muy de cerca con el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que es el órgano de tratado, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Niñosur, que es una articulación de gobiernos en el Cono Sur, con SICA en Centroamérica. Es decir, estamos tratando de que todas las instancias donde es posible, a nivel regional, y cada coalición nacional en su país, están buscando que la Convención sobre los Derechos del Niño sea la pauta, la guía, y por supuesto es como de obligado cumplimiento para garantizar que la vida de los niños y niñas cambie. Esto coordinado también con Naciones Unidas. Perfecto, sí, claro. De hecho, nuestro trabajo es muy fuerte con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Dentro de Naciones Unidas están el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que sesiona periódicamente en Ginebra, y bueno, con ellos tenemos una articulación muy fuerte. También te comentaba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un protagonismo importante en toda América Latina o el continente, y trabajamos muy de cerca con ellos también. Ya, te sugiero que vamos a una pausa musical y vendremos nuevamente con nuestra emisión en el día de hoy, con esta excelente entrevista tratando sobre el tema del derecho de los niños en América Latina. Gracias, Oro. Escuchemos entonces esta pausa musical. Bueno, seguimos con nuestro invitado, Juan Martín Pérez García, de la Red Latinoamericana y el Caribe de Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Tú tocas un tema muy de boga en estos días, como es la política migratoria de los Estados Unidos. En estos días pues, se ha dicho de que cientos de niños migrantes han sido separados de sus padres en la frontera con Estados Unidos. En un artículo publicado en el internet, en nighttime.com, el 20 de febrero, una joven llamada Miriam llegó a la frontera de Texas con su hijo de 18 meses en brazos. Les dijo a los agentes fronterizos que había huido de su casa en Honduras en medio de una nube de gas lacrimógeno y necesitaba protección de la violencia política en su país. Ella esperaba poder refugiarse con su hijo, pero según consta en una declaración jurada ante un tribunal federal, los agentes le ordenaron que dejara a su hijo en el asiento trasero de un vehículo del gobierno. No pudo más que llorar porque el automóvil se alejó, se llevó a su niño a bordo. Durante meses los miembros del Congreso estadounidense han exigido respuestas sobre cuántas familias son separadas cuando inician trámites en las estaciones fronterizas, particularmente después de que el gobierno de Donald Trump indicó que ve en la separación de los hijos y sus padres una posible manera de disuadir la llegada de inmigrantes a ese país. Los funcionarios se han negado a proporcionar datos sobre cuántas familias han sido separadas, pero sugiere que la cantidad es relativamente baja. Sin embargo, nuevos datos revisados por The New York Times, mientras que desde octubre de 2017, más de 700 niños han sido apartados de los adultos que declararon ser sus padres, incluyendo a más de 100 niños menores de 4 años. Los datos fueron recopilados por la Oficina de Reasentamiento
de Refugiados, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos que custodia a los niños que han sido separados de sus padres inmigrantes. Altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que se encarga de los trámites de los migrantes en la frontera negaron inicialmente que la cantidad fuera tan grande. No obstante, después de que el número fue confirmado por 3 funcionarios federales estadounidenses que trabajan de cerca en estos casos, las agencias aceptaron la cifra de aproximadamente 700 en una declaración conjunta. Bueno, hasta aquí dejamos este artículo para que tú de pronto nos des tu punto de vista, o el punto de vista de la organización que representa la red LAMIT, sobre este tema migratorio en los Estados Unidos, que entre otras cosas ha recibido muchas críticas a nivel internacional. Claro, mira, Hugo, lo que estamos viviendo es una continuidad de la política antirracista sustentada en una visión de la xenofobia, la discriminación por raza, por origen, que no es nueva en los Estados Unidos, ha sido permanente, con flujos o con altibajos. Y primero hay que también recordar que Trump monta su campaña electoral recuperando este discurso rancio, caricaturesco, burdo del racismo, de la xenofobia en los Estados Unidos, y que, como también recordará, sorprendió al mundo entero, en los propios Estados Unidos, porque nadie puede imaginar que pudiera concentrar tal cantidad de votos anti-inmigrantes que le permitieran llegar a la presidencia de un país tan grande y con tanta influencia geopolítica. Esto que tenemos es la continuidad de esta política anti-inmigrante que ya de por sí venía con Barack Obama, particularmente con niños migrantes o niñas migrantes. En 2015 Barack Obama declara una crisis humanitaria porque llegaron en ese periodo 45,000 niños, niñas, muchos de ellos no acompañados, se les llama, o algunos con sus familias. Y quizás el público recuerda estas imágenes de niños en el suelo, cubiertos por unos plásticos metálicos, y bueno, los mensajes de Barack Obama diciendo que no tenían capacidad instalada ni presupuesto para poder atenderlos. Esto derivó que el Congreso americano en aquel momento destinara dinero. Ahora regreso nuevamente a esta lógica de Trump de montar su campaña, y entonces recordemos que hay elecciones en noviembre próximo en los Estados Unidos. Trump no ha logrado hasta este momento el muro que prometió, que fue la base de su campaña, construirlo entre México y Estados Unidos, que representa 25,000 millones de dólares que está pidiendo al Congreso americano y que hasta ahora le han negado. Lo que está haciendo claramente es una estrategia mediática, porque hay que decir que estas imágenes de los niños en jaulas, en estos campos de concentración, no son, digamos, filtraciones, sino fue el propio Estado norteamericano o el Departamento de Estado quien invitó a los medios de comunicación a mirar ese drama, ese espectáculo de niños llorando por sus padres, permitió recuperar esos testimonios y que mediáticamente logró un impacto impresionante, seguramente más de lo que se habían imaginado ellos, y que forzó, por la presión de la comunidad internacional, a dar un paso atrás con un nuevo decreto que impide la separación. Pero esto no queda muy claro cómo se va a instrumentar, tampoco queda claro los 2.300 niños y niñas ya separados, cómo se va a dar el reencuentro, porque está la figura de protección del sistema de bienestar norteamericano y está la política migratoria muy asociada con lo militar. Y son sistemas que no necesariamente se hablan, se comunican o que cruzan temas burocráticos. De tal suerte que estos 2.300 niños y niñas separados, con alta probabilidad tardarán 6 meses en volver a reencontrarse con sus padres, en tanto se cruzan los procesos administrativos. Recordando que los padres y madres de estos niños están procesados como delincuentes en cárceles federales. Entonces no significa que ellos lo vayan a poder tener, sino que algún familiar los pueda recibir en los Estados Unidos o ser deportados con altísima probabilidad. Para poder atenderlo, desde Red LAMIT nos hemos pronunciado, nuestras redes, nuestras coaliciones nacionales de Centroamérica, en México, han insistido en la necesidad de que se tienen que fortalecer los sistemas nacionales de protección integral que cada país tiene, y estamos sugiriendo la creación de un mecanismo transnacional de protección especial para niñas migrantes,
que permitiría que este sea un tema de instituciones públicas de asistencia y de atención a niños y niñas y no un tema de policías y agentes migratorios, porque ese resultado siempre va a ser negativo. Estos mecanismos de protección especial para procesos migratorios existen aquí, de hecho en Europa ustedes tienen bastante de ello, ahora por ejemplo con la migración masiva de Siria y de toda esta zona, digamos, en conflicto, estos mecanismos operaron, se articularon, los estados coordinaron, incluso hubo cuotas de recepción. Esos son mecanismos exitosos que colocan la vida de los migrantes en prioridad por encima de lo administrativo. Lo que está sucediendo en los Estados Unidos es que colocan la prioridad en lo administrativo, es decir, una visa, un documento de residencia, y no en la protección necesaria para personas que vienen huyendo de la violencia. Bueno, una cosa lamentable que hay es que los Estados Unidos ha trazado una política migratoria que se está repartiendo a nivel internacional. Sí, ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Pues mira, nosotros estamos convencidos de que tenemos ahora un retroceso en la región de manera importante, porque frente al buenos intentos que hicieron bloques de países, particularmente los que integraron el ALBA, Brasil con mucha fuerza, Bolivia, Ecuador en su momento, como con liderazgo, digamos, Venezuela también por supuesto, permitieron comenzar a generar una alternativa de contrapeso regional. Tristemente comenzaron a repetir los mismos errores que los gobiernos y estados tradicionales: aferrarse al poder, permitir la corrupción de los cercanos, impedir la libertad de expresión y de organización, impedir la disidencia, y tenemos cosas grotescas ahora en Venezuela, con más de 1.300.000 personas que han salido desplazadas buscando refugio en toda la región. Tenemos a Brasil con una toma total de la derecha o la ultraderecha, y que están desmontando todo lo que logró Lula y bueno, todo lo que significa, digamos, el Partido del Trabajo en términos de beneficios sociales, y que ahora, como una especie de péndulo en sentido contrario, comienza a ocurrir en la región. Acaba de votarse en Colombia un ultraderechista, estuvimos a punto de que quedara una persona antiderechos humanos en Costa Rica, y esto está en toda la región enfrentando retrocesos, de tal manera que las organizaciones que tengan Redlamik claras con este análisis, además hay que decirlo, ha crecido mucho un movimiento de grupos antiderechos humanos que están usando la agenda de infancia, de derechos de niños y niñas, para golpear los derechos de las personas de la diversidad sexual o los derechos de las mujeres. Y pues por eso es que el escenario, el debate a nivel regional es muy importante darlo, destacando que no solo hablar de niños y niñas significa que se esté hablando de derechos humanos. Esta red de redes, que integra 26 coaliciones nacionales en 19 países, se organiza en 3 subregiones: Sur con 10 redes nacionales, la región andina con 5 y la región Mesoamérica y el Caribe con 11 redes, porque cada una tiene sus particularidades, énfasis, y estamos trabajando fortaleciéndola a través de los apoyos que tenemos con la Comisión Europea, con Save the Children, con Plan Internacional, que son aliados estratégicos y que en términos de la región en su conjunto requieren la visibilidad de niños y niñas como actores protagónicos, como ciudadanos, el fortalecimiento de la sociedad civil creando entornos favorables para que podamos trabajar y no de persecución, y por otra parte fortalecer los sistemas nacionales de protección que comentaba y que están en marcos de ley que permitirían que las políticas públicas de cada uno de nuestros países puedan tener una respuesta hacia aquellos niños y niñas que lo necesitan. Pero es lamentable que en este tema de las guerras, en este tema de las diferentes violencias que existen en el mundo, pues los niños, los jóvenes estén de por medio, las familias estén de por medio, atrapadas en este marasmo violento. En América Latina, ¿cómo está la situación con referente a cuáles son los países que más incidencia tienen en estas violaciones a los derechos de los niños y de los jóvenes? Sí, mira, bueno, yo creo que todos los países de la región violan derechos sistemáticamente, algunos de carácter más estructural, otros con intencionalidad por contextos conflictivos, como lo mencionas, guerras, o temas internos, y otros, pues digamos, para poblaciones específicas. Te pongo ejemplos, haciendo un recorrido rápido. Encontramos en Chile, por ejemplo, que no tiene un sistema nacional de protección,
sin embargo tienen respuestas, digamos, positivas para la atención de infancia, pero tienen dos déficits muy evidentes a nivel internacional. Los niños y niñas en albergues, o llamados en cuidados alternativos, donde el Sistema Nacional, el CENAME, de asistencia está en una crisis en términos de identidad, liderazgo, ruta, visión, y está trastocando a los niños y niñas que de por sí ya eran víctimas al no tener un entorno familiar y estar en una institución, y ahora, digamos, agravado. La población mapuche, que está luchando, digamos, por sus derechos y es perseguida, criminalizada. Tenemos muchos adolescentes, muchos adolescentes mapuches que están procesados como terroristas, por ponerte un ejemplo grotesco en el sur. Pensemos en Argentina con Macri, que está echando retroceso en todo lo que ha avanzado los gobiernos anteriores, más socialdemócratas de alguna manera, y la persecución hacia aquellos que piensan distinto. Hablando de esto, Venezuela, ¿no? Estos países, comentamos Venezuela, Ecuador, Bolivia, que si bien han hecho avances importantes, y quisiera destacar Bolivia, destina el 27% de su Producto Interno Bruto a desarrollo social. Es la única que todo el mundo, podríamos decir, destina tal cantidad de dinero, pero los rezagos son milenarios, literalmente, con la población indígena, esencialmente. Bolivia es un país plurinacional, y no alcanza, digamos, a verse reflejado todo el esfuerzo, pero tristemente Evo y su equipo están repitiendo el esquema de no permitir la disidencia y están entonces violentando el derecho a la libre expresión, a la organización. Ecuador un tiempo con Correa también, junto con Venezuela, estuvieron expulsando a las organizaciones internacionales, acusándolas de infiltración o ser enviados de la CIA. O sea, un poco historias de Hollywood o de la Guerra Fría que no son creíbles en este momento, digamos. O si pensamos en Colombia con el proceso de paz, que es muy esperanzador, muy estimulante, pero que queda con ansiedad qué va a suceder con este nuevo gobierno, digamos, más derechista, más sustentado en los paramilitares, y que hay riesgo de que puedan debilitar este acuerdo de paz, con lo que eso significaría en el impacto de niños y niñas. Y Hugo, algo que comentabas tú, y que es importante contextualizar, en América Latina, en promedio 35 o 40% de la población de cada uno de los países son niños, niñas o adolescentes, es decir, personas de 0 a 17 años de edad. Por eso es que, es decir, 1 de cada 3 latinoamericanos y latinoamericanas son personas menores de 18 años de edad. Cualquier cosa buena, tristemente, todas las cosas malas, les pegan. Y te pondré ejemplos, el caso mexicano, centroamericano también, el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador. Y México somos de los 4 países de América Latina que estamos en la lista de los más violentos. Pero hablando de ciudades, Tegucigalpa, o pensar por ejemplo en el caso nuestro, Guerrero, en el sur del país, o el Estado de México, son de las entidades más violentas. San Salvador, por supuesto, también. Entonces, lo que estamos encontrando, por ponerlo en términos un poco más visuales, es que vivir en países como, en ciudades como Tegucigalpa, San Salvador, no sé, Tamaulipas o Guerrero en México, significa que tienes el 50% más de probabilidad que te asesinen si eres menor de edad que si eres adulto. Y esto es un absurdo, o sea, ¿cómo es que alguien que está empezando a construir su vida, su proyecto de futuro, tiene el 50% de probabilidad de ser asesinado solo por vivir en un territorio donde el Estado tiene fragilidad, ¿no? Hablemos de mujeres o de niñas. Tenemos serios problemas con el embarazo temprano, para darte un contexto, en México el 21% de los matrimonios ocurren con mujeres menores de 18 años de edad. En un análisis de con quién se casan, encontramos que en promedio les llevan 17 años más las personas con las que se casan. Es decir, claramente no es Romeo y Julieta luchando por un amor imposible, sino estamos hablando de relaciones de poder, literalmente de compra, ¿no? de niñas. O si pensamos en el embarazo temprano como expresión de la violencia sexual y la violencia machista, dependiendo del país, pero en el caso mexicano, por ejemplo, 6 de cada 100 a los 15 años ya tienen un hijo nacido vivo. Esto puede llegar a 25% de cada 100 en República Dominicana o en, digamos, las zonas de Centroamérica, donde claramente es la violencia machista, la violencia sexual que está generalizada frente a estas niñas que son rápidamente usadas como objetos y como batalla, digamos, de la violencia de los entornos donde nuevamente el Estado está ausente o sin protección para esta población. Y en términos de la escuela, pondría el ejemplo de Honduras. El 40% de los niños y niñas de Honduras no van a la escuela
por la triste razón de que no hay escuelas. O sea, es un absurdo, o sea, como un país con tanta pobreza, tantas desigualdades, no invierte en escuelas. No hay escuelas, no hay dónde ir a poder y tomar clases. Entonces, estas realidades hacen que nuestra América Latina esté en una condición de urgencia para ser mirada. Hablemos de Nicaragua, donde en la paradoja de la izquierda, un guerrillero como Daniel Ortega termina repitiendo y reencarnando al dictador Anastasio Somoza, junto con su esposa un poco extraña, no sé si paciente psiquiátrico, que habla de que hay males y espíritus ahí rodando en Nicaragua. En los hechos llevan más de 212 personas asesinadas, la mayoría jóvenes estudiantes, 16 de ellos, según el dato disponible por nuestra coalición nacional allá, CODENI, menores de edad, es decir, 13, 14 años de edad, que han sido asesinados por grupos paramilitares y las fuerzas de Nicaragua. Y pese a que ya entró la Comisión Interamericana, que hay mesas de diálogo, siguen reprimiendo, siguen persiguiendo. El día de ayer, esta madrugada, fue asesinado un bebé de 15 meses porque están haciendo la estrategia de terror de meterse a las casas de los opositores y quemar la casa con sus habitantes dentro. Entonces fue asesinada una familia, entre ellos un niño de 15 meses. Hace 4 días, el mismo método, mueren quemados 2 niños pequeños de 5 y de 6 años. Entonces, esto que está sucediendo en Nicaragua no solamente tiene que problematizarnos, indignarnos, sino recordarnos que América Latina en su conjunto tiene una deuda enorme con su población respecto a las promesas que ha hecho desde la izquierda, las promesas que ha hecho desde la derecha, y que el resultado sigue siendo terrible. Cada vez más pobres, cada vez más violencia, cada vez estados más frágiles, y los grupos empresariales, los grupos criminales están tomando cada vez más control de toda América Latina y las definiciones que institucionalmente suceden allá. Bueno, vamos a una pausa musical y vendremos nuevamente con nuestra emisión en el día de hoy con nuestro invitado Juan Martín Pérez García. Bueno, siguiendo con nuestro invitado, con Juan Martín Pérez García, de la Red Lavit, bastante difícil para mí. Pero bueno, en el plan de estrategias de vuestra organización, nuestra red, hay un punto, creo que es el punto 13, que dice promover la participación directa, activa y propositiva de niños, niñas y adolescentes en espacios de incidencia. ¿Cómo se hace esta participación? Claro. En muchas ocasiones a los niños no se les tiene en cuenta para nada. O sea, ¿cómo hacer que en realidad en las políticas internas de los países los niños puedan tener, digamos, una voz de decir qué es lo que queremos al menos, o qué queremos con nuestra educación o con nuestros derechos? Fíjate que a todas las personas adultas nos parece normal que nos pregunten y nos indignan cuando se toman decisiones sin nuestra consulta, particularmente cuando nos afectan. Pero al público en general le parece normal no preguntarle a los niños, como lo comentas. Y representan, como hemos hablado, según los países de América Latina, desde el 30 hasta el 40% de las poblaciones. Y esto hace entonces que lo que estemos viendo en muchas ocasiones sea poco, me refiero en términos de acciones de política pública, programas o de sociedad civil, que sean poco pertinentes o que tengan poco impacto con niños y niñas porque no son de su interés. De ahí que la primera recomendación es que tenemos que hacer un cambio cultural, reconocerlos como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y que están decidiendo sobre su vida, sobre su cuerpo, su proyecto de futuro, y necesitan en consecuencia ser escuchados para que no pierdan el tiempo, no perdamos nosotros recursos y esfuerzos cuando no son pertinentes para ellos. Esencialmente lo que estamos promoviendo a través de las coaliciones nacionales de Red Lamig son espacios de participación infantil en aquellas organizaciones que les brindan servicios, que les abren espacios y demás, ¿no? Esto por supuesto se asocia con metodologías, con herramientas lúdicas y demás para escuchar su voz, pero
estamos buscando que esto se traduzca en la escucha obligada que tienen las autoridades o los estados para que su voz sea tomada en cuenta en la definición de las políticas públicas. Para esto se busca crear mecanismos, en muchas ocasiones desde el marco legal se puede legislar para que estos mecanismos no sean atemporales, coyunturales. Entonces tenemos ahí logros importantes. Quisiera poner un ejemplo que me parece muy, muy sólido con el tiempo, que es el Consejo Metropolitano de Niños, Niñas y Adolescentes de Lima, en Perú. Este Consejo Metropolitano tiene elecciones, los chicos y las chicas de la metrópoli de Lima se postulan y son votados por otros niños y niñas para poder representarlos. Y este Comité Metropolitano tiene participación en todo lo que el Cabildo de Lima revisa. Hubo un debate fuertísimo porque los involucraron a decidir el transporte público, el diseño del transporte público. Y la gente en general, lo que en los medios aparecía era qué tonta la alcaldesa, en este caso Susana Villarán, una mujer brillante, que se pone a preguntarle a los niños sobre cómo va a hacer el transporte público en el Perú o en Lima. E incluso le iniciaron procesos administrativos, pero el éxito fue rotundo, no solamente porque los niños y niñas conocen la dinámica de las metrópolis, la viven, la sufren, sino que ayudó muchísimo a pensar en perspectiva de ellos, como por ejemplo el acceso a las escuelas o la ruta más amigable o el sendero escolar, por poner un ejemplo. Una de las relaciones más complicadas que tienen los niños con la ciudad, que son los autos, ¿no? Entonces, cómo protegerlos. Fue muy rico el proceso y discutieron de todo. Entonces, creo que en otros países, México acaba de legislar en 2014 una nueva ley de derechos de niños y niñas, y por ley están obligadas todas las autoridades a consultar a niños y niñas. El gran desafío está en torno a los mecanismos que sean apropiados. Segundo, a las formas de representación y participación de niños y niñas, porque se piensa siempre en ellos, pero casi siempre en escuelas. Y no pensamos en los que están en albergues, en los indígenas, en los que trabajan. Y un tercer desafío son los adultos, que pueden boicotear estos procesos de participación y de escucha. Bueno, y precisamente la CELAT ha instado a países receptores de migrantes menores a respetar sus derechos. Pero esto, ¿se cumple o no se cumple? No. Tristemente los derechos de niños, niñas y adolescentes en toda la región sufren graves violaciones. Hay un segmento de población, por ejemplo, en el caso mexicano, UNICEF México hizo un análisis y encontró que solo el 17% de los niños y niñas tenían todos sus derechos garantizados. Estamos hablando de segmentos medios, clases medias, clases altas, urbanas, con alto nivel académico, pero el grueso de la población no está así. Suelo yo decir un poco irónicamente que el código postal determina tu proyecto de vida. Si naciste indígena, 8 de cada 10 son pobres solo por nacer indígenas. Si eres mujer, tienes la mitad de las oportunidades negadas solo por tu condición de género, ahí sí no importa la clase social. Si tienes una discapacidad física, otros van a decidir por ti cosas tan cotidianas como si estudias o no, si tienes vida de pareja o no. Ya no hablemos de los derechos sexuales y reproductivos que también se condicionan por el tema de tu discapacidad. Y eso no tendría absolutamente nada que ver o que impedirlo. Entonces sí creo que tenemos muchos desafíos. Creo que la tarea que Redlamic está haciendo en la región de colocar la agenda, de problematizar, es un aporte, es un pequeño granito de arena, pero es muy importante y agradezco muchísimo este espacio, Hugo, por la oportunidad, porque permite que otras personas pues comiencen a mirar a los niños y niñas que tienen a un lado. No solo sus hijos, ¿no? O sea, en general tenemos que escucharlos, pero me refiero a todos los niños y niñas que piensan, cuáles son sus preocupaciones, cómo es que nosotros los adultos podríamos ayudarles a que eso que están pensando y problematizándose pueda ser algo positivo. Bueno, y en el punto sobre quiénes son los más vulnerables, entre niños, niñas o jóvenes. Claramente las niñas, porque la cultura en América Latina es patriarcal, machista. Por supuesto que Europa no se salva porque esto es un constructo global, pero en el caso de América Latina los machismos son bastante burdos. Hay un texto que les recomiendo, por cierto, de una periodista mexicana llamada Lidia Cacho, que se ha dedicado, es una activista también de derechos humanos, y se llama Ellos Hablan, así con el hashtag Ellos Hablan, y hace un análisis sobre cómo el machismo en América Latina, concretamente en México, está
alcanzando niveles de expresión de violencia muy altos. Los feminicidios o el asesinato a mujeres por su condición de género, la violencia sexual que se traduce en violaciones multitudinarias, como lo que estamos viviendo en España con la manada, que el público recordará, y esta absurda dinámica de ley que les permite salir, o que la hemos vivido en toda la región. Ahora mismo en Paraguay se está debatiendo un tema de una niña que empezó, entre comillas, a vivir en concubinato, dicen en los juzgados, a los 11 años con una persona de 30, y en realidad estamos hablando de una esclava sexual. Pero las leyes no son apropiadas, no están armonizadas y permiten estos altos márgenes de impunidad. Entonces, las niñas como tal y las mujeres son víctimas del acoso en la calle, de convertirlas en objeto de uso y de definición de los varones, que está desde niños formalizado. Este libro de Lidia Cacho, de Ellos Hablan, explica tres cosas muy básicas que me parece que el público podrá coincidir. Uno es que los varones somos formados en el privilegio, y ni siquiera es que lo conceptualicemos, sino que ya es como natural, y cuando no tenemos ese privilegio suena extraño. Segundo, ese privilegio se acompaña de decidir sobre las mujeres, nuestras hermanas, nuestras mamás, las mujeres que van llegando a nuestras vidas. Y tercero, si no asumimos esos roles, somos perseguidos literalmente por todos los demás varones, acusándonos de afeminados, de que nos mandan en nuestra casa, y hay un conjunto de temas en los que quedamos excluidos. Por eso es que incluso los hombres, los varones más progresistas que buscamos ser feministas, incluso lo hacemos sí en público, pero en la vida privada o en nuestros entornos masculinos no es el discurso que llevamos al frente, porque la presión, digamos, social y cultural es mucha. Entonces, creo que las niñas y las mujeres jóvenes requieren con urgencia nuestro soporte, nuestra visibilidad, y en el caso de los varones, trabajar con los varones niños y con los varones jóvenes, para que ellos puedan comenzar a construir otras formas de masculinidad. Fíjate que este texto de Lidia Cacho, de Ellos Hablan, documenta cómo los niños comienzan a incorporar la equidad, la igualdad de género, pero conforme van creciendo, al querer ser parte del grupo de los varones, tienen que ir renunciando a estas visiones más progresistas, menos machistas. Dicho de otra manera, entre más adultos, entre más queramos pertenecer a estos círculos masculinos, más machos nos vamos convirtiendo tristemente, y tenemos que hacer una ruptura con ellos sin duda. Bueno, vamos a una pausa musical y pues venimos ya a darle término a nuestra entrevista y a nuestra emisión de radio. Bueno, continuando con nuestra emisión en el día de hoy, amigos oyentes, seguimos con nuestro invitado Juan Martín Pérez García, de la Red Latinoamericana y del Caribe de Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes. Y empezamos la emisión con un homenaje al Día Mundial de los Refugiados. Se pasó el 20 de junio pasado, todo unas conmemoraciones a nivel internacional, pero sin embargo, pues lo que decimos, que todavía hay hipocresía en esta política de acogida a los refugiados. Lamentablemente, pues también los niños están metidos en este tema de los refugiados, ya que pues sus familias, sus padres, pues huyen de la violencia, de las guerras, de la injusticia con sus niños, y pues quedan ahí en medio de esta conflictiva de
el reconocimiento o no de sus derechos como refugiados. ¿Qué opinión tienen sobre eso? Fíjate que creo que regresando nuevamente al escenario terrible de estas imágenes de campos de concentración con jaulas y niños con sus familias ahí en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, nos recuerda la brutalidad de lo que significa esta realidad frente a los acuerdos internacionales, frente a los discursos, como has mencionado, de hipocresía, porque a estas familias que están huyendo de la violencia, que los niños y niñas requieren protección especial y además, digamos, reforzada, quedó en evidencia en esas fechas que no es tal la condición para la mayoría de ellos. Ahora, hay que, como tú lo explicabas al inicio del programa, muchos de los refugiados están en nuestra cara y no los vemos, y me refiero a los refugiados internos. El caso, digamos, cercano en Colombia, con todo lo que el proceso de la guerra derivó de desplazados o refugiados internos, los de Venezuela que se van a Ecuador o a Colombia. Entonces, creo que en tanto nosotros no los miremos como en esta condición de desventaja, de vulnerabilidad por las condiciones del entorno y la obligación del Estado de invertir recurso público, acciones, programas para poder restituir más pronto sus derechos, vamos a tener malas cuentas, porque yo le invitaría al público que piense, un niño, una niña que tuvo que dejar su casa, sus redes sociales, me refiero a sus vínculos afectivos, su familia, qué es lo que va a heredar emocionalmente a sus hijos en el lugar donde esté, además con la incertidumbre de no tener algo firme, algo propio y demás. También se ha documentado muchísimo que las mujeres, particularmente las niñas en contextos de refugio, son las más vulnerables a la violencia sexual, a la explotación sexual, porque en muchas ocasiones, tristemente, a cambio de sobrevivir, de comer, de protección, tienen que intercambiar sexo por beneficios. Claramente esto es una violación a derechos humanos, es un delito, la trata de personas, pero en ese momento concreto las niñas tienen que sobrevivir, ayudar a sus familias a sobrevivir, y estas cosas suceden. Entonces, creo que si partimos de la idea que ser refugiado te deja en una condición de desventaja, de vulnerabilidad frente a tu entorno, es obligación tener acciones afirmativas, reforzadas, prioridad para que esto pueda dar. Haría un último comentario en este apartado. Es muy difícil para los refugiados incluirse en donde llegan por una lógica sencilla de empleo. O sea, su capacidad, su experiencia, su prestigio quedó allá en su país de origen. Y vienen a partir de cero, en ocasiones con un estigma negativo por ser refugiados o refugiadas, y les cuesta el doble o el triple de esfuerzo incorporarse laboralmente, reconocer o ganar un espacio público y social que, reitero, lo tenían en su país de origen y quedó anulado y borrado. Entonces tendríamos que tener acciones afirmativas con los refugiados, particularmente niños y niñas, para que no pierdan la escuela, no pierdan la salud, o sea, los derechos básicos queden inmediatamente cubiertos. Bueno, estos foros internacionales a los cuales tú asistes en esta semana con la Unión Europea y posible otros con otras organizaciones, con la ONU, con la CELAC, en fin, sobre el tema de los derechos civiles, políticos, culturales, en fin, y sobre el tema que ustedes manejan también, que es el tema de los derechos de los niños, ¿en qué incide para que se respete realmente esos derechos a los niños, sobre todo en América Latina? Sí, mira, yo creo que hay que plantear que la incidencia que hacemos se da en un marco del derecho internacional de los derechos humanos, aportando conceptos, aportando actualización, lo más avanzado, porque esos organismos internacionales a los cuales nuestros gobiernos o nuestros estados están vinculados, firman tratados y demás, después se tienen que ver obligados a armonizar en el país. Entonces nuestra tarea es como tender un poco el escenario, actualizar en el mayor, desarrollo conceptual y cobertura de derechos más, digamos, como ideal, para que después, cuando lleguen a los países, nuestras coaliciones nacionales pueden respaldarse, señalar o argumentar que hay tal tratado, trae tal observación general, trae recomendación, hay sentencias, que entonces eso ayuda en los debates nacionales. Te pongo un ejemplo, cuando estamos hablando de migración, frente a esta crisis, previamente ya hemos trabajado mucho. Entonces tenemos una opinión consultiva de la Comisión Interamericana sobre Niñez Migrante, que habla de los mecanismos transnacionales, que habla de la protección reforzada, que no son delincuentes, que no tener un papel no significa que tengan que estar privados de libertad. Trabajamos antes con el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de Migrantes y sus Familias, que hicieron una observación general sobre niñez en contextos de movilidad.
Trabajamos con Marta Santos Páez, representante del secretario general de Naciones Unidas, para hablar de violencia y niñez migrante. Todo esto permitió que ahora, cuando hablamos como Redlammic de hay que crear un mecanismo transnacional de protección especial para el tema de los niños migrantes en México, Estados Unidos, no sea una idea, no sea una ocurrencia, sino que está ya trabajado previamente en instancias internacionales. Y eso mismo está sucediendo en otras regiones. Necesitamos un mecanismo de este tipo entre Colombia y Venezuela, o vamos a decir en torno a Venezuela, porque está pasando lo mismo con, digamos, en otro sentido Ecuador y otros que se están migrando. Entonces, esto que trabajamos crea como un tendido, una marca, una señal para que a nivel nacional se puedan usar eso como herramientas de incidencia. ¿Cuáles son los países o el país donde más se ha desarrollado un sistema que realmente respete los derechos de los niños, de las niñas y de los jóvenes, y que sirva como patrón de piloto o de ejemplo hacia otros países para que lo sigan? Mira, una de las primeras lecciones que hemos aprendido en estos años, estos ya casi 28 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, es que la clave está en la voluntad política. Lo segundo, en la fortaleza que tengan las instituciones para poder aguantar lo que sería el tercer problema, los tránsitos de gobierno. Estos tres elementos, tránsito de gobierno, nivel de institucionalidad o de solidez institucional y la voluntad política, son muy dispares y muy irregulares. Te pongo ejemplo, Paraguay durante un buen rato fue un muy buen ejemplo de lo que se podría hacer con un sistema nacional de protección. Ecuador en 4 años hicieron cosas maravillosas de instalar el sistema incluso a nivel cantonal o municipal, pero llegó la segunda versión o el segundo periodo de gobierno de Correa y lo que había hecho muy bien en estos primeros 4 años de su mandato, en el segundo periodo lo destruye y le da como un absurdo, como funcionó tan bien para los niños, vamos a hacerlo para toda la población y obviamente quitó la especificidad, la especialidad y ahora no sirven ni para los niños ni para todos los demás, ¿no? Y están ahora reconstruyendo. Por ejemplo, el caso mexicano acaba de 2014, luchamos y logramos una ley de muy buen nivel, en 2015 se comienza a arrancar y ahora hay un sistema nacional de protección integral muy interesante. México es un país enorme, somos 120 millones de personas, 32 estados que integran esta federación o esta República Mexicana, y el esfuerzo que está haciendo es enorme, es titánico, y está alcanzando a los 2.457 municipios, bueno, más bien al 50% de todos ellos. Pero, por ejemplo, tenemos países como Chile, que tienen sistemas de asistencia muy sólidos, muy potentes, pero no tienen sistema de protección, ni una ley de derechos. O Colombia, que tiene un instituto de bienestar que hace cosas muy interesantes y novedosas, pero que sigue estando atrapado entre la asistencia y entre la querer ser rector de la política pública. Entonces, en resumen, es muy irregular toda América Latina. Por eso es que Redlamec tiene como una fuerte línea estratégica en este tiempo, junto con otros colegas, trabajar sobre el concepto, el diseño y el seguimiento y la implementación de los sistemas nacionales de protección integral que permitirían ser mecanismos de articulación de los programas, las secretarías de Estado, los esfuerzos de sociedad civil para ponernos de acuerdo sobre todo a dónde vamos, cómo hacemos sinergia y cómo evitamos tanto esfuerzo fragmentado que hay en toda nuestra región. Bueno, ¿cuál es el mensaje que nos darías tú para todos nuestros oyentes acerca de este tema tan delicado y tan importante que hemos tratado en el día de hoy? Pues nuevamente muchísimas gracias, Hugo, por esta oportunidad. Mira, tenemos una frase muy común en América Latina que casi todo el mundo la saca todo el tiempo y es: los niños son el futuro del mundo. Yo les invitaría primero a pensar que no son el futuro, son el presente. Y lo que no hagamos en este presente sí va a tener un impacto negativo en el futuro, pero los niños y las niñas son presentes. Hay que escucharlos, hay que voltear a, digamos, empáticamente, auténticamente escucharlos, tomar en cuenta lo que nos están diciendo para, junto con nuestra experiencia, nuestra mirada adulta, poder tomar decisiones mucho más sólidas. Tenemos que seguir exigiendo leyes de mayor calidad, instituciones serias, funcionarios y funcionarios comprometidos y por supuesto que los recursos públicos se usen de manera muy bien para que tengan mejor impacto en la vida directa de niños y niñas. Y nuevamente muchísimas gracias, Hugo, por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juan, por haber venido y participado en esta emisión de radio, una emisión de radio que está dedicada a la defensa de los derechos humanos, la cultura y el folclore.
folclore en América Latina. Está siempre a tus órdenes para cuando quieras pasar por aquí en Europa, cuando pases por Europa, pues si quieres venir a participar y de pronto exponer toda esta información que traes desde América Latina, una información bastante importante sobre el trabajo que está realizando esta red latinoamericana y del Caribe de defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, que es bastante importante. Aquí bienvenido serás siempre gracias. En la Radio Libre de Bruselas en esta emisión Entre Amigos. Y bueno, muchos éxitos en ese foro de la sociedad civil con la Unión Europea que tendrá lugar el día lunes y martes de esta semana. Muchísimas gracias, Hugo. Y por supuesto que estaremos aquí contigo, si nos lo permites, próximamente. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, amigos oyentes, pues también agradecerles la atención prestada a esta emisión de radio, emisión Entre Amigos, dedicada a los derechos humanos, cultura y folclore en América Latina en la Radio Libre de Bruselas. Esperamos de que los temas que hemos tocado, que hemos compartido con ustedes haya sido de sumo interés para todos ustedes. Este servidor y amigo Hugo René Orejuela junto a Ángel Álvarez, que por motivos ajenos a su voluntad faltó en el día de hoy. Les deseamos a todos ustedes una feliz semana. Hasta la próxima semana en una emisión más de Entre Amigos.